Hola y bienvenido a un nuevo video, este video nuestro video número 27 en el que vamos a estudiar ángulos complementarios. Los ángulos pues son las aberturas que existen entre dos líneas. Cuando son ángulos individuales pues se clasifican en agudos, en rectos, en llanos y en obtusos dependiendo su amplitud. Y cuando son pares de ángulos se suele poner especial atención en dos tipos que son los complementarios, que son pares de ángulos que suman 90 grados porque forman un ángulo recto o un cuadrante del plano cartesiano. Aquí lo podemos ver, vean cómo esta línea junto con esta nos generan un ángulo de 90 grados. Y los ángulos suplementarios que vamos a ver en el video número 28, que son los ángulos que sumados nos dan 180 grados. En el diagrama que les acabo de poner, en el de la izquierda, podemos ver un ejemplo de ángulos complementarios, suponiendo que esto es ángulo A y ángulo B. Y sumados pues nos dan 90 grados. Esa condición nos permite establecer una ecuación para poder encontrar el valor de la variable que nos pidan. Y a la derecha pues este ángulo A y ángulo B, pues sumados nos dan 180 grados. Es una regla y es importante recordarla porque nos va a permitir solucionar varios problemas. Estos sumados dan 90, estos son complementarios, que son los que vamos a estudiar en un par de problemas. El primero dice, determina el valor de x en el siguiente diagrama. Bueno, lo primero que tenemos que identificar es que tenemos dos ángulos, el ángulo formado por los puntos A o B, que de hecho así se llama. En el siguiente ejemplo vamos incluso a analizar uno directamente con ese nombre. Vamos a escribirlo aquí. Este es el ángulo A o B. Y este es el ángulo B o C porque nos une los tres puntos que tienen pues ese nombre, ¿no? B o C. Es importante que sepamos reconocer esa nomenclatura porque normalmente así los van a nombrar en nuestros ejercicios o en nuestros exámenes. Ahora, tenemos que ver qué nos están pidiendo. Nos están pidiendo el valor de x. A veces nos piden el valor del ángulo. Entonces por eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues sabiendo que todo esto nos suma 90 grados, vamos a plantear la ecuación. Si nosotros sumamos 36 más 6x nos va a dar 90 grados. Esa es la condición que se puede plantear de acuerdo a los datos que vienen. Entonces 36 grados más 6x nos da 90 grados. Esta es pues un planteamiento de ecuación de ángulos complementarios. Vamos a despejar. Este valor es positivo, por lo tanto va a pasar al otro lado como negativo y eso nos daría 90 menos 36. La resta de esto es 54, entonces 6x es igual a 54. El 6 está multiplicando. Siempre que tengamos un número pegado de una letra, nos indica una multiplicación. Y lo contrario de una multiplicación es una división. Por eso el 6 lo vamos a poner del otro lado en la parte de abajo. Haciendo la división, x nos da un valor de 9. Vamos a poner aquí x igual a 9. Ahora, esto nos permite posteriormente pues comprobar o calcular este ángulo, ¿no? Si nos lo pidieran, pues nada más multiplicamos 9 por 6 y ya nos da 54, y que lo pudimos haber calculado restando 90 menos 36, pero en ocasiones hay ecuaciones en los dos lados. Entonces para este primer ejemplo sumamos el dato más la variable, despejamos y encontramos la letra que nos hace falta. En un segundo ejemplo, que ya está un poquito más similar al planteamiento de un examen, dice cuál es el valor del ángulo A o B en el siguiente diagrama, y tenemos ahí nuestro diagrama. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el ángulo A o B. El ángulo A o B siempre suele ser el primero porque las letras se ponen en el orden alfabético. O sea, la primera A, la segunda recta es B y así sucesivamente. Entonces casi siempre hay que verificarlo nada más. El ángulo A o B va a ser el primero. Siguiendo la misma lógica que en el problema anterior, vamos a plantear la ecuación. La ecuación es 3x más 8x menos 4 igual a 90. Entonces escribimos 3x más 6 más 8x menos 4 igual a 90 grados.
Vamos a hacer una reducción. La reducción es sumar o restar, depende de los signos y los términos en común. Vamos a poner aquí más 2. El 11 sale de sumar 8x más 3x. Hay que recordar que cuando sumamos variables los exponentes no cambian. Y después 6 menos 4 nos da 2. Ese 2 lo vamos a pasar del lado derecho con su signo invertido. O sea, si era más 2 va a ser menos 2. Entonces 90 menos 2 es igual a 88. El 11 que tenemos aquí, que está multiplicando porque está junto a la letra, va a pasar dividiendo y lo vamos a escribir en la parte de abajo del 88. El 88 surgió de restar 90 menos 2. Esta división nos da 8. X es igual a 8. Ya tenemos el valor de la variable, pero hay que tener cuidado porque en el ejemplo anterior nos pedían el valor de la X, o sea, ahí ya hubiera terminado el problema. Y aquí nos están pidiendo el valor de un ángulo. Entonces falta nada más sustituir el valor de la variable que encontramos en la ecuación que corresponde al ángulo AOB. Vamos a cambiarlo aquí. Sería el ángulo AOB. ¿Qué sería este primero? Aquí vamos a sustituir el valor que nosotros encontramos, que fue un 8. Entonces sería 3 por 8 más 6. 3 por 8 pues nos da 24. Y si le sumamos 6, entonces el resultado sería 30 grados. Nuestra respuesta entonces sería el inciso B. Si el problema nos hubiera dicho, por ejemplo, encuentra el ángulo B o C, el procedimiento inicialmente hubiera sido igual, solo que el valor del ángulo lo hubiéramos calculado sustituyendo el 8 en esta segunda ecuación. Como nos pidieron en cambio el ángulo A o B, sustituimos aquí y encontramos la respuesta.